dar inicio a lo que sería esta, no me gustaría llamarla exposición, simplemente es una meditación más sobre el cristianismo y la cultura, ¿no? El punto que es eh, una tensión, y vaya, está establecido aquí en lo que es el título, ¿no? La tensión histórica entre el intelecto y la piedad, ¿no? La vía bíblica hacia la consagración total. Esto es basado en el discurso fundacional de Jay Gresham, y vengo a compartir contigo lo que es esta antítesis, ¿no? De la luz y las tinieblas, lo que sería la fe y la razón, lo que sería la ciencia y el espíritu, ¿no? Esta dicotomía, aparente contradicción, ¿no? Pero como Santiago y Pablo, esto no son contradicciones, son complementos, ¿no? El objetivo del evangelio, el cristianismo en sí es ganar al hombre entero, ¿no? Que todo lo que hagan sea para Dios, ¿no? Colosenses 3:23, ¿no? También me recuerda el hecho de que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo verdadero, si hay algo de virtud en eso pensar, ¿no? Porque el cristianismo no puede sentirse satisfecho en tanto que alguna actividad humana se encuentre en oposición al cristianismo, o sea, o esté desconectada totalmente del mismo. El cristianismo tiene que ser la sal de la tierra, ¿no? Saturar no tan solo a todas las naciones, porque regimos con vara de hierro a todas las naciones, sino también todo el pensamiento humano, ¿no? Llevar cautivo todo pensamiento al autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, ¿no? La meta misional del cristianismo no solo es la salvación individual, sino la redención y subordinación de cada disciplina, eh, esta disciplina intelectual a la obediencia de Cristo, ¿no? Porque por ahí en la iglesia se tiene miedo de todo. Sin embargo, mayores cosas que estas harán ustedes, palabras del propio Mesías, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La fractura interna, dos facciones en conflicto. Por una parte, el cristianismo académico y el cristianismo pragmático, digamos, los estudiosos y los de banca, ¿no? El cristianismo académico, su enfoque principal es que tiene conceptos adecuados, la erudición es profunda y la verdad es objetiva. Se puede sacar mucho aprendizaje de aquí. Pero el enfoque principal del cristianismo pragmático, pues, es el predicar el evangelio simple, ¿no? La acción inmediata, no tanto enredado en lo que serían las cuestiones que sí nos da el enfoque académico, ¿no? Como todo, hay acusaciones mutuas, ¿no? El cristianismo académico acusa al pragmático de ser exagerado en lo que sería emocionalismo, argumentos superficiales y métodos demasiado fáciles, y la acusación hacia el otro de parte del cristianismo pragmático hacia el académico es que se vuelve indiferente, ¿no? Ante la necesidad del hombre. El erudito, dicen, es un peligroso diseminador de la duda porque no es que esto sea así, sino que eh, al ser, digamos, práctico, no se profundiza, ¿no? Ese es su punto ciego, ¿no? Desprecia la investigación profunda, considerando el trabajo intelectual como vana garrulería, ¿no? Como pérdida de tiempo. Sin embargo, el cristianismo académico, pues tiene mucho sustento y fundamenta lo que es intelectualmente la creencia. Es cuando te pones a realmente debatir con un ateo educado que te puede sacar de tu fe. Entonces es necesario que te presentes eh, presto para toda buena obra, ¿no? El punto ciego del cristianismo académico es que corre el riesgo de aislarse en un estudio cómodo, olvidando a los hombres que perecen diariamente en desgracia por indiferencia. La mente dividida en el producto de nuestra educación, de lunes a sábado, somos gorditos y bonitos, ¿no? El intelecto y el conocimiento se vuelve
secular, ¿no? El estudio de ciencias naturales, historia, arte y filosofía es únicamente en los días de lunes a sábado. Eh, Esto se vuelve totalmente desconectado de la revelación de Dios porque toda la ciencia le pertenece a Dios. Dios da la ciencia a los entendidos. Sin embargo, el cristianismo popular dice que eh, las emociones y la voluntad están sometidas a Dios únicamente los domingos, ¿no? Y esto es a través de una actividad eh, simple, instrucción religiosa simple, sin mucho seso, sin mucho intelecto, con una preparación inferior a una clase de matemáticas. El resultado es considerar la religión y la cultura como pertenecientes a dos compartimentos distintos del alma, asumiendo que unidos equivaldría a destruirlos. No son fuerzas que se oponen y se anulan, sino más bien son las alas de este avión que sin ambas no podría mantenerse en vuelo, ¿no? El seminario teológico. Al entrar a estudios teológicos profundos, la reclusión de la mente se rompe. De repente se aplican los mismos métodos rigurosos de la ciencia y la historia al estudio de la Biblia. El conflicto principal no es enfrentarse a la verdad del cristianismo, sino la aparente incompatibilidad entre el método crítico moderno y la fe sencilla. ¿Cómo vamos a resolver esto entre la cultura y la piedad sin destruir el odre ni el vino? Bueno, hay tres puntos de vista y hay que considerarlos, ¿no? El liberalismo dice que someter el evangelio a las exigencias y modas modernas es lo in, lo chic. Pero vemos que, eh, bueno, eh, cuando el cristianismo toma esta postura, intenta aniquilar o huir por completo de la cultura y no se puede separar al hombre de la cultura porque el hombre es su cultura. Así que la postura más viable, la santa postura sería cultivar la cultura gozosamente y someterla a la obediencia de Cristo, llevar cautivo todo pensamiento al autor y consumador de la fe. El cristianismo en el liberalismo es despojado de su autoridad porque se vuelve simplemente una religión cool. Ya cualquiera también es cristiano y hay cristianismo para todos, siendo que esto no es así. La verdad, por definición, es exclusivista, o sea, y es una, no se tienen medias verdades, solamente hay verdades, son objetivas, no son subjetivas. Vemos que el pietismo extremo ve eh, el cristianismo como algo ajeno y constantemente amenazado por el intelecto, ¿no? Si piensas, ya no eres eh, espiritual, ¿no? Siendo que somos imagen y semejanza de Dios, deberíamos de ser luz entre tinieblas, así que la postura, digamos, más centrada es que la base absoluta que purifica y ennoblece todo esfuerzo humano es el intelecto hacia Cristo Jesús, ¿no? La mente de Cristo. El liberalismo destruye el evangelio porque lo convierte en todo menos el evangelio. El pietismo ignora los dones de Dios y anula lo espiritual. Sin embargo, debemos expandir el reino en extensión, pero también intensidad y intelectualidad. El liberalismo elimina lo sobrenatural porque como no se pueden comprobar los milagros por método científico, le resta lo sobrenatural, pero lo sobrenatural es el campo natal de Dios, así que no podemos eh, permitir esto. Además, el cristianismo se transforma en un mero producto humano y pierde su exclusividad cuando le quitamos lo espiritual, pero podemos entender lo espiritual a través de la ciencia. Y también se despoja al evangelio de su tono de autoridad suprema. Es por eso que seremos ya dominados dentro de muy poco por otras religiones. Al subordinar el cristianismo a la cultura temporal y no a la verdadera cultura, la cultura bíblica, no se salva la religión, se destruye. Lo que queda es una falsificación que retiene el nombre de cristianismo, pero pierde el poder de Cristo. Esto me parece interesante, el pietismo extremo, porque es hipócrita utilizar el ferrocarril, el telégrafo, la imprenta para propagar el evangelio, mientras los cristianos denuncian como malignas las actividades de la mente que produjeron todas estas cosas. La Biblia no habla de los aviones,
no habla de los trenes, de los automóviles, de las vacunas, de los microbios, ni siquiera menciona al Mesías yendo al baño, así que como cristianos no deberían de ir al baño. Es un ejemplo que jamás me canso de decir, ¿no? Eh, de igual manera, si llegáramos a ir al baño, hay ciertas instrucciones para ir al baño, porque la Biblia no habla de drenaje, ¿verdad? No habla de inodoros. Entonces, necesitamos utilizar la mente, ¿no? Algo muy, digamos, eh, común hoy en día es considerar la cultura como un mal necesario o un peligro que se debe de tolerar. Sin embargo, esto no es así. Este ejemplo de la imprenta es muy bueno porque Gutenberg inventa la imprenta y la gente piensa que gracias a la imprenta hay Biblias, sin darse cuenta que es al revés, debido a la gran necesidad que había de la expansión de la palabra, es que se da pauta a que se cree la imprenta. Incluso Voltaire, eh, irónicamente, jurando que el cristianismo pasaría a la destrucción, bueno, su casa se vuelve en el mayor centro de acopio de Biblias del mundo. Entonces, Dios nos dio facultades mentales y un profundo aprecio por la belleza, la música, la escritura, eh, la poesía, la ciencia. Estos dones divinos no pueden ni deben ser sofocados, deben de ser, de hecho, cultivados. Vemos que en lugar de destruir las artes y las ciencias o ser indiferentes a ellas, debemos cultivarlas con todo el entusiasmo del auténtico humanista, pero consagrándolas al servicio de Dios. Todo lo que hagas, Colosenses 3:23, hacerlo como para el Señor. Aceptar y recibir los placeres del saber y la belleza como dones legítimos de un Padre Celestial. Rechazar el monasticismo intelectual modernizado que separa lo secular de lo sagrado, esta división de los que tienen miedo a lo espiritual y los que tienen miedo a pensar. Avanzar gozosamente para someter todo el mundo del pensamiento a la obediencia divina, porque los cristianos no ven el reino porque no trabajan en él, no piensan en él, no hacen nada en él, todo lo dejan para el futuro. El problema misional que tenemos es que el Espíritu Santo puede regenerar a cualquiera, pero opera bajo ciertas condiciones preparadas en la mente humana. Dejen que Dios les cambie la manera de vivir al transformarles la camisa. No, la manera de pensar, pero no queremos pensar hoy en día. Si permitimos que el pensamiento colectivo de una nación esté controlado por ideas que, por pura lógica, impiden que el cristianismo sea considerado más que una ilusión inocua, el evangelismo masivo se vuelve estéril. O sea, como ya la gente está con un escudo psicológico acerca del evangelio, necesitamos encontrar puntos en común para predicar sin predicar. Y eso es a través de la cultura, porque se puede hablar de todo tema junto con el cristianismo. Destruir el obstáculo en su propia raíz, moldear el pensamiento del mundo en la academia para que el evangelio deje de ser lógicamente absurdo en las calles, porque en las calles no se cree el evangelio porque es emocional y a veces tiende a ser demasiado académico que por los dos lados se ridiculiza. Eh, lo que hoy es una teoría oscura y desconocida debatida por unos pocos académicos es la especulación académica del cristianismo. Tenemos que eh, trabajar la cultura de masas a través de la literatura y el arte, porque mañana será la fuerza que mueva ejércitos y dicte políticas a favor del reino. Y bueno, las masas rechazan el cristianismo no por argumentos directos, o sea, sino porque hay una pasividad en la cosmovisión del cristianismo per se. Esto me gusta mucho porque es los dos puntos más principales y el equilibrio, ¿no? En el centro, el perfil del erudito consagrado. Dominio del pensamiento moderno. Conoce la materia, el tema, domina las ciencias, no teme ni huye de la investigación, pero también posee una profunda experiencia religiosa. Es un hombre regenerado que experimenta el poder vivo de Dios en el alma y convicciones inquebrantables, inamovible por la fe. Entonces se vuelve un especialista necesario.
aquel que logra establecer un contacto real y transformador entre el cristianismo y el pensamiento del mundo. Quien solo tiene piedad no asimila el pensamiento moderno, o sea, eh, quien se da golpes en el pecho no sabe ni por qué se los da. Y quien solamente se la pasa meditando la letra de la ley, pierde el espíritu de la ley, la esencia de la misma. La victoria exige la síntesis en lo mejor de dos mundos, ¿no? El equilibrio perfecto, pues, es el Cristo, ¿no? La iglesia vive una falsa comodidad, se reconforta con victorias en filantropía, lo fácil, lo que se puede mostrar y lo que se puede medir, pero no quiere pensar, rehúye el conflicto intelectual porque es la ruta que no sabe navegar, ¿no? Que no sabe transitar. Y en una época creciente de método científico riguroso, que la iglesia abandone la Biblia en manos de sus enemigos, bueno, que no se dedique a estudiarla y que otros la ultrajen, es algo que debemos de pensar. El costo de la cobardía, predicar a los que ya creen es fácil, eso cualquiera lo hace, pero eludir los debates permite que la poderosa corriente de pensamiento moderno y la filosofía que tanto critican, pues arrastre al cristianismo hacia la cultura pagana. Eh, el ecosistema de la consagración, todo hacia el Evangelio con la autoridad de Cristo, teniendo las ciencias naturales y filosofía, el arte, la literatura, la sociología y por ende el dominio del mundo entero. En el centro debe estar la convicción de pecado, redención y comunión con Dios, la verdad innegociable, Cristo. Toda ciencia converge en una sola gran convicción, el temor a Dios, ¿no? Y guardar sus mandamientos. Todo pensamiento humano esté saturado por la influencia purificadora y ennoblecedora de Jesús. Todo pensamiento cautivo al autor y consumador de la fe, la obediencia a Cristo Jesús. La esperanza radica en creyentes de méritos eminentes que rechacen la indolencia espiritual y la intelectual, que sean lo mejor en ambas partes. La teología académica no debe ser simple investigación, sino el fuego que origina convicciones genuinas y análisis profundos. Si la Iglesia guiada por el Espíritu busca respuesta a los problemas del mundo a la clara luz del Evangelio, la actual era de duda sería seguida infaliblemente por el amanecer de una nueva era de fe y poder. Y bueno, este cuento se acabó.